El día de hoy venimos a presentar nuestro trabajo sobre el estudio de caso en la investigación educativa. Este trabajo fue elaborado por Nubia Cuarán e Isabel Tapia, del grupo número 5, estudiantes de la maestría en educación modalidad virtual en la Universidad de Manizales. Para este trabajo se eligió la temática de estudio de caso, donde se abordarán los diferentes elementos que hacen parte de esta importante temática. Excelente. Compañera, ¿nos puedes dar a conocer sobre estudio de caso? Sí, ¿qué es el estudio de caso? Nos dice que es básicamente una estrategia de investigación que se utiliza mucho con el enfoque cualitativo, aunque también puede combinarse con enfoques de métodos cuantitativos. Lo más importante de este estudio es que permite analizar una situación de manera profunda y detallada, teniendo en cuenta el contexto real, como es nuestro caso, que trabajaríamos sobre el contexto del departamento del Putumayo. En este enfoque vemos que es importante porque nos ayuda a entender, a mejorar las prácticas educativas y a partir de ahí poder generar cambios e iniciar con mejoras en nuestra práctica pedagógica. Ahora bien, compañera, ¿qué me puede decir usted de la evolución y historia de estudio de caso? Claro que sí. Como en todas las metodologías de investigación, siempre había unos pioneros, unos historiadores. Nosotros tenemos acá que empezó en el siglo XIX, en donde se consolida como un enfoque metodológico dentro de las ciencias sociales, ¿no? Después encontramos a Karl Marx, a Weber, a Durkheim, a finales del siglo XIX y a inicio del siglo XX. Ellos establecieron esta teoría analizando de fenómenos complejos como el suicidio, como el capitalismo, que son estructuras ya más complejas dentro de la sociedad. Sus aportes permitieron comprender la realidad social desde perspectivas integrales y contextualizadas. Después miramos que también hizo el aporte la psicología y la medicina. Aquí el método se popularizó en la psicología y la medicina, especialmente con Sigmund Freud, quien lo utilizó para el análisis clínico de pacientes mediante estudios detallados. Aquí tenemos lo del psicoanálisis. Aquí él según la historia, él hizo el análisis se la conoce como Ana O al caso, pero pues la señora no se llamaba así, tenía otro nombre, a quien estudió, en donde se evidenció que la gente, de acuerdo a sus vivencias y a lo del pasado, pueden cambiar o es su forma de actuar en el presente, de acuerdo a lo que han vivido. Después viene la Escuela de Chicago. En este dice, durante el siglo XX, la Escuela de Chicago aplicó el estudio de caso a la sociología urbana y a la etnografía. Y por último, ya tenemos lo que ahora se conoce y se practica en el estudio de caso. Tenemos autores como Robert Jean y Robert Stay, consolidaron el estudio de caso como método de investigación cualitativa, estableciendo criterios metodológicos, reglas modernas, rigor científico y estándares, buscando estudiar a los diferentes contextos para hallar una transformación real. Tenemos acá, compañera, me colaboras con la otra imagen. Sí, qué pena. Aquí tenemos a los pensadores, Karl Marx, Max Weber, Emily Durkheim, Sigmund Freud y la Escuela de Chicago y autores clásicos con sus aportes. Aquí tenemos a Karl Marx con el capitalismo, a Max Weber pues con lo de diciendo que la ética protestante donde aplica unos valores, tanto disciplina, trabajo duro y el ahorro de dinero, influyeron mucho en el capitalismo. Estudios que todo esto ayudaron a fortalecer el estudio de caso. Compañera, también nos damos cuenta que cada metodología de investigación tiene sus tipos, ¿no? Entonces, ¿nos puedes tú colaborar con este tema? A partir de lo que tú mencionas, encontramos a Merriam y a Steg que tienen unos tipos de estudio en común.
Podemos encontrar el primero, que es el caso atípico, que este se enfoca en que una persona que representa lo común de un grupo. Como segundo tenemos los casos diferentes. Aquí se analizan personas que tienen características distintas, como el género, la cultura, el rol. Como tercero tenemos los casos teóricos. Estos se utilizan cuando queremos comprobar si una teoría funciona o no. Pasamos desde lo teórico a lo práctico. Y por último tenemos los casos atípicos. Aquí se estudian personas con características o experiencias poco comunes. Como también en los tipos podemos encontrar lo que son algunas principales características. Tenemos la particularista, la que no me dice que es la que se enfoca en una situación o un evento específico. También tenemos la descriptiva, que su objetivo es describir un fenómeno tal como ocurre sin modificarlo. Otras características están la profundidad profundidad más que amplitud, análisis de contextualizado, tenemos la triangulación, flexibilidad metodológica y el carácter holístico. Ahora, compañera, ¿qué crees que se estudia desde el estudio de caso? Sí, lo que se estudia a través de esta metodología es, ¿no? Primero que todo hay que tener en cuenta el objeto central. Esta metodología tiene en cuenta la realidad contextualizada. Se analizan fenómenos educativos en su entorno real. Los principales focos de estudios puede ser en la práctica educativa, en sujetos y experiencias y en procesos institucionales. También es importante ver que los propósitos de estos son comprender la realidad educativa, generar reflexión pedagógica y proponer mejoras contextualizadas. Y lo más fuerte, que el estudio de caso permite acercarse a la realidad educativa desde sus múltiples voces, reconociendo su complejidad y riqueza. Compañera, ¿tú nos podrías hablar sobre el marco epistemológico? Claro que sí. El marco epistemológico del estudio de caso se basa en el enfoque interpretativo o constructivista, que nos dice que la realidad se construye a partir de lo que viven las personas o piensan. Por eso nos dice que el constructivismo, cada persona entiende la realidad de una manera diferente. También es la interpretación que buscamos entender el significado de las situaciones o sucesos que están en nuestro contexto. Aquí también vemos la hermenéutica, como pueden ver en la gráfica. Dice que se enfoca en comprender profundamente los fenómenos, como también tenemos la intersubjetividad, que es el conocimiento que se construye entre varias personas de una forma compartida. Y finalmente tenemos dos enfoques, el de explicación y el de comprensión. El de explicación es el que busca causas y efectos, y el de comprensión es el que se centra en comprender las experiencias y significados, siendo este el más importante para trabajar en nuestra situación como estudiantes. Así como la epistemología, también tenemos aportes desde las técnicas e instrumentos de estudio, ¿no es cierto, compañera? Sí, claro que sí. A ver, las técnicas e instrumentos. El estudio de casos se caracteriza, como lo dijo anteriormente mi compañera, utiliza mucho la triangulación de información. ¿Por qué? Porque combina
porque combina varios instrumentos de recolección de información, como la observación, la entrevista, el análisis documental, los grupos focales, las guías de observación, guías de entrevista, diarios de campo, grabaciones audio y video y matrices de análisis. Entonces, todos estos elementos, todos estos instrumentos ayudan para que sea el estudio de caso sea, pues, tenga el objetivo que tenemos, que es encontrar información real para lograr el cambio y la transformación de lo que queremos. Y finalmente, como último punto, tenemos los retos e implicaciones en educación. Compañera, ¿qué puedes aportarnos sobre los retos? Bueno, ya en esta última presentación podemos hablar de los retos. El primer reto tenemos la subjetividad. ¿Qué nos quiere decir? Que el investigador va a interpretar la información al realizarlo, lo va a hacer con mucho cuidados, evitando errores. Como también tenemos siguiente la generalización, donde utilizamos los resultados, no siempre se van a aplicar a otros contextos, ¿sí? Los contextos son muy diferentes. Sí van a haber algunas similitudes, pero hay particularidades de cada uno. Como también encontramos el acceso al campo, que puede ser muy difícil, ya que a veces se necesitan permisos para poder realizar la investigación. Ustedes saben que para hacer una investigación dentro del aula o en una institución, primero que todo debemos contar con los permisos de padres de familia, de la misma comunidad educativa. Eso sería mi profe. Ahora, ¿tú qué me puedes decir de las implicaciones? Claro que sí, la implicaciones es que fortalece la comprensión de contextos educativos reales. Esto también lo evidenciamos con los estudios de Jean en el 2018. Permite mejorar prácticas pedagógicas desde la reflexión, que también lo sostiene Stey en 1995. Favorece la investigación situada y contextualizada. Como decía mi compañera, que no hay generalización. Entonces es contextualizada al contexto y a lo que estamos nosotros investigando. Contribuye a la toma de decisiones institucionales para el mejoramiento y transformación social. Y el valor especial en contextos rurales y amazónicos es que este enfoque permite visibilizar realidades educativas específicas que otros métodos no logran captar, respetando la diversidad cultural y contextual. Eso es, compañera. Querida profesora, pues nosotros utilizamos para realizar este trabajo, buscamos y utilizamos una bibliografía. Aquí la compartimos con ustedes y pues muchas gracias por su atención prestada. Gracias, compañera. Muchas gracias, compañera.